Bueno, buenas tardes a todos. Nos encontramos en la cuarta charla del ciclo de empleabilidad y trabajo que hemos organizado entre el programa de graduados y el programa de grupo de empleo, con la finalidad de que nuestros graduados y nuestros alumnos puedan adquirir herramientas para encarar el mundo laboral. En el día de hoy nos acompaña la licenciada Gisela y nos va a dar unos tips para las entrevistas laborales. Ante todo, yo voy a colocar en el chat una planilla de Excel para que completen aquellos que requieren que se les carguen los créditos que vamos a entregar por la presencialidad a las charlas, ¿sí? Yo voy a copiar en el chat el link y vayan completando a medida que transcurra la charla para que nosotros después podamos ubicarlos en el Cibupe y poder, en el SIU y cargarle los datos. No, estuvo mal. Listo. Ya lo estoy subiendo. Comenzamos con Gisela y yo ahora se lo subo. Bien. Bienvenida. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. ¿Sí? Voy a comenzar a compartirles pantalla, así empezamos a charlar sobre los tips para la entrevista. Denme un minutito que les comparto la pestaña. Perfecto. Allí pueden ver todos, imagino, ¿no? Sí, sí, Bien. Fantástico. Sí, se ve. Bueno, genial. Bueno, antes de comenzar a charlar sobre el tema que hoy nos convoca, sí les pido, por favor, que no sean tímidos, que se saquen todas las dudas, que cualquier inquietud que tengan vayan activando el micrófono, o por ahí leí en el chat que alguno no tenía el micrófono ni la cámara disponible. Como ustedes prefieran, pueden ir colocando las preguntas en el chat, y durante la charla o hacia el final de la misma voy a abrir un espacio para consultas, ¿sí? Porque me parece que esto, la forma de la que más los va a enriquecer es justamente la interacción, y que ustedes se saquen todas las dudas que puedan llegar a tener antes de ir a una entrevista, ¿sí? Así cuando van a la entrevista obtienen el resultado que quieren, ¿bien? Bueno, entonces, en cuanto a lo que son los tips para la entrevista laboral, me gustaría primero contarles un poquito en qué línea vamos a estar conversando hoy. Los contenidos que vamos a estar viendo son, primero, un pasito antes de la entrevista, que es la pre-entrevista. Luego sí vamos a estar charlando sobre los distintos tipos de entrevistas que existen para que ustedes los conozcan y para que aprendan cómo desenvolverse en cada uno de ellos y entiendan cuál es el objetivo, ¿sí? Por qué quienes reclutamos personal administramos distintos tipos de entrevistas, ¿bien? Como les decía, bueno, cómo prepararse para cada una de ellas, y finalmente vamos a dar un paso posterior a las entrevistas y les voy a comentar algunos secretitos de cómo hacer el seguimiento de estas entrevistas para que el proceso cierre exitosamente, ¿sí? Para que entiendan un poquito desde dónde les estoy contando esto, les cuento que yo soy psicóloga, que trabajo en todo lo que es selección y reclutamiento de personal hace mucho tiempo, hace como 20 años, y me dedico puntualmente a esto, entrevisto gente todo el tiempo, ¿sí? Por eso les decía, bueno, que aprovechen esta interacción que tenemos, como para que puedan entender qué es lo que miramos los que estamos del otro lado de la pantalla o del otro lado del escritorio, en el momento que hacemos una entrevista presencial. Bueno, arrancamos entonces con el contenido propiamente dicho. ¿En qué consiste la preentrevista y cómo prepararnos, ¿sí?, para una preentrevista? Acordemos primero cuál es el concepto de la preentrevista. La preentrevista refiere al primer contacto que ustedes tienen por parte de una empresa o una consultora, ¿sí? Entendemos que, yo al menos presupongo que hoy ustedes están aquí conectados en esta charla justamente porque están buscando empleo o están evaluando buscar un primer empleo, o si ya tienen empleo
hacer algún cambio laboral y bueno, cómo enriquecerse para ese proceso. Entonces, como decíamos, la preentrevista sería el primer contacto que la consultora o la empresa demuestra hacia ustedes. Este primer contacto últimamente ha adquirido, ¿sí?, nuevos medios. Antes la cuestión era como más formal, era mediante un mail o mediante un llamado telefónico. Hoy es bastante común que este primer contacto se pueda dar tal vez a través de un mensaje de LinkedIn o tal vez directamente por un mensaje de WhatsApp, ¿sí? Son vías que los reclutadores en el último tiempo comenzamos a utilizar bastante. Entonces, o por mail, o por llamado telefónico, o por WhatsApp, o a través de algún mensaje o alguna convocatoria de LinkedIn, ¿sí? Si ustedes cargaron su perfil en LinkedIn, imagino que conocen la plataforma, es una plataforma de red de contactos profesionales. Tal vez encuentren que alguien les mandó una invitación y que no lo conocen. Bueno, la sugerencia sería, investiguen quién es esa persona, porque tal vez sea un reclutador que esté tratando de contactarlo. Si ustedes no le dan bolilla a ese mensaje y dejaron de alguna manera ese mensaje dormido un par de días o una semana, y sin saberlo están perdiendo, ¿sí?, una oportunidad de contacto laboral. Entonces, la sugerencia sería, cuando tengan un mensaje a través de LinkedIn, chequen primero quién es la persona que está intentando contactarlos, ¿sí? ¿Qué es importante? Bien, ¿qué esperamos los reclutadores que ustedes hagan o respondan frente a esa preentrevista? A ver, la idea es, lógicamente, que la respuesta sea lo más inmediata posible, ¿bien? Ustedes reciben un mensaje o dejan un mensaje en el celu o un mail, lo que fuere, traten de no demorar esa respuesta, ¿bien? Porque del otro lado tiene una persona que está trabajando sobre esa búsqueda, que tiene tiempos para cumplir respecto de esa búsqueda, y que si ustedes no responden en tiempo y forma, va a estar llamando a otros candidatos, no va a demorar, ¿sí?, su trabajo. Entonces están ustedes perdiendo oportunidades si no responden de manera inmediata. Esta sería como la primera sugerencia. Tampoco, a ver, no sé, reciben un mensaje y están en una reunión, bueno, lógicamente, ¿sí?, terminan la reunión y responden, pero les quiero decir, no demoren esa respuesta un par de días, por ejemplo, ¿sí? Si pueden responder en el transcurso de horas o en el mismo día, sería la situación ideal. Siempre muestran una actitud cordial, una actitud entusiasta. Esto ya predispone de buena manera a la persona que les envió el mensaje, ¿sí? Y ya empieza como a haber cierta sintonía con ese candidato. Después veremos si ese candidato cumple o no con los requisitos. Pero ya el reclutador está predispuesto de otra manera para recibir a esa persona. Entonces, el tono de voz, la cordialidad, el entusiasmo, son detalles mínimos, ¿sí? Nosotras tenemos como, nosotras digo los reclutadores, nosotras o nosotros, tenemos como distintos sentidos como muy alerta cuando contactamos a un candidato, ¿no? Entonces ya estas cosas, sí, el tiempo de respuesta, la predisposición, la actitud, el tono de voz, ya nos van diciendo, ¿sí? Ustedes ya con eso están dando información. Así que bueno, esas serían como las primeras sugerencias para responder en la preentrevista. No se olviden nunca de preguntar, bien, en esta preentrevista. Cuando logran el contacto con la persona que los llamó, siempre chequen si la persona que los está llamando es de la empresa misma que está haciendo la búsqueda o si es un tercero. Muchas veces las empresas contratan, ¿sí?, consultoras que hacemos búsquedas de personal. Entonces, no es lo mismo, a ustedes ya les va a dar información respecto de cómo va a ser el proceso y cuáles son las etapas de ese proceso. Bien, si los está contactando una consultora, primero van a tener que superar el encuentro con esa consultora, la entrevista con esa consultora, para recién después llegar a la empresa, ¿sí? Es como un paso más. Entonces, siempre sepan con quién están interactuando. Pregunten también quién los está llamando, ¿bien? Si es directamente la persona
que les va a hacer la entrevista, o a veces es un asistente o una recepcionista. Entonces ustedes deberán conocer e informarse quién es la persona que les va a entrevistar. Ustedes me dirán, y es lo mismo, si yo sé que tengo que ir a tal consultora, tal día, no importa si hablé con la recepcionista que me llamó para convocarme a la entrevista o si hablé con la selectora. Yo les diría que sí, que es importante, porque ustedes previamente, y ahora lo vamos a ver en un ratito, pueden ir investigando previamente, ¿sí? Respecto de la persona que los va a entrevistar. Bien, pueden buscar su perfil en LinkedIn, pueden googlearlo, entonces ya van a saber qué formación tiene esa persona, qué expertise tiene, y de alguna manera se van como planificando la entrevista mentalmente. Bien. Pregunten también a través de qué medio va a ser la entrevista. Hoy en día, las primeras entrevistas, es muy común que sean entrevistas virtuales. Con toda esta situación de la pandemia, cambió totalmente el proceso de selección, ¿sí? Mucho hay, lo vamos a ver también, de entrevistas a través de distintas plataformas, de WhatsApp, pero generalmente hoy en día, por un tema de velocidad de respuesta también, de velocidad de contacto, las primeras entrevistas suelen ser virtuales, pero no siempre es así, entonces ustedes van a tener que saber cómo prepararse, ¿bien? Entonces pregunten a través de qué medio se va a hacer esa entrevista y qué tipo de entrevista, ¿bien? Esperemos que cuando hoy se vayan de la charla sepan cuáles son los tipos de entrevista. Entonces, cuando les llame una reclutadora y ustedes preguntan, la reclutadora va a pensar, mira, está informado, sabe cómo trabajamos, ¿bien? Y esto ya los pone a ustedes en otra posición, ¿sí? En cuanto a lo que es, digamos, cómo los ve quien los va a entrevistar. Investiguen también, ¿sí? Una vez que, luego que tuvieron esta primer llamada, este primer contacto con la consultora o con la empresa, dediquen un tiempito a preparar la entrevista. ¿Bien? Esa sería la sugerencia, la primera sugerencia. Investiguen la web, ¿sí? De la consultora o de la empresa. Infórmense sobre el lugar a donde van a ir a esta primera entrevista. Investiguen, como les decía, si tienen el dato de la persona que los va a entrevistar, ¿quién es esa persona? ¿Bien? Evalúen también cómo va a ser la logística. ¿Necesito descargarme una plataforma para conectarme a la entrevista porque no la tengo? ¿Necesito ver cómo voy a viajar y cuánto tiempo tardo para llegar al lugar? Bueno, son todas cuestiones que parecen detalles menores, sí, pero en el momento marcan la diferencia y realmente se nota cuando un candidato llega a una entrevista y hizo un trabajo previo sobre la organización, sobre el puesto. Ahí es donde comienzan a marcar la diferencia en el proceso. ¿Bien? Entonces, la sugerencia es que siempre preparen y planifiquen la entrevista. No lleguen a la entrevista sin información. Bien. ¿Cómo preparamos y cuáles serían los pasos? ¿Sí? Rápidamente, las sugerencias serían esto. Acuérdense de esta palabrita, RITE. Registren, ¿bien? No vayan por la calle y que la recepcionista de la consultora que te llamó para hacer la entrevista te diga, es el viernes 12 a las 2 de la tarde o el viernes 12 a las 14 horas y no lo anotaste y después no te acordás si es el 12 a las 14 o el 14 a las 12 porque siempre estamos en un montón de cuestiones, entonces registren, tomen nota de la fecha de la entrevista, del entrevistador, del tipo de entrevista. Son pavadas, ¿sí? Son detalles menores, pero que les puedo asegurar que pasan, ¿sí? Me equivoqué el horario, me equivoqué el día, etcétera, etcétera. Como les decía antes, investiguen la web de la organización, de la persona, investiguen las coincidencias, ¿sí? Tal vez la persona que los vaya a entrevistar sea de la zona y viva
no sé, o haya ido al mismo colegio, ¿sí?, que fueron ustedes, o haya estudiado en la universidad un par de años antes. Entonces, está bueno, ¿sí?, conocer y en algún momento dar o mostrar en la entrevista estas coincidencias. Genera otra proximidad al momento de entrevistar. Bien. Planifiquen, como les decía. La sugerencia de la preentrevista es esto, es planificar, ¿bien? Y cuando ustedes planifican, van a tener la posibilidad de poder adecuar su perfil a las necesidades de la compañía y al tipo de compañía, ¿bien? Si bien ustedes cuando arman un currículum, cuando arman una presentación estándar, ¿sí? Ese currículum, la sugerencia es que ustedes lo adecúen a la compañía. Cuando hablo de adecuar, no digo falsear información, digo adaptar el currículum o la presentación al estilo de la organización o al puesto, ¿bien? Si yo me voy a presentar en una compañía sumamente dinámica, que tiene una cultura informal, bien, tal vez sea adecuado que si mi currículum es demasiado formal, lo ayorne un poco estéticamente a nivel imagen para que quede más adecuado a lo que es la organización, bien. O, por ejemplo, no en el caso de quienes buscan un primer empleo, pero en el caso de que ustedes tuviesen algunas experiencias laborales previas, ¿sí? Si han trabajado, supónganse, no sé, el aviso requiere que tengan manejo de SAP, y ustedes en su currículum olvidaron detallarlo, ¿bien? O no lo pusieron de manera bien descriptiva todo lo que hicieron, qué módulo de SAP utilizaron, durante cuánto tiempo. Bueno, para esa compañía es un valor agregado que ustedes manejen SAP. Entonces, tal vez, si conocieron esa herramienta, bueno, ese ítem que pusieron, conocimientos informáticos, SAP y nada más, en la parte de la experiencia laboral, ¿sí? No sé, en la empresa, no sé, Catorini Logística, cualquier cosa les digo. Ustedes utilizaron SAP, cuando ponen todo el detalle de las tareas que hicieron en Catorini Logística, van a detallar, van a agregar ahí. Utilicé SAP durante 2 años, manejo el módulo tal y el módulo tal. ¿Bien? A esto me refiero con poder adecuar y adaptar su perfil a las demandas del puesto y de la organización. ¿Sí? Es importante también, a medida que ustedes van nutriéndose, investigando previamente, que puedan planificar preguntas, ¿sí? Cuando ustedes ingresen a la web de la compañía, cuando vean en detalle la posición a la cual se postularon, tal vez haya cosas que no sepan, que desconozcan, que les generen inquietudes. Está bueno, ¿sí? Es conveniente que ustedes planifiquen algunas preguntas para hacerle al entrevistador, ¿sí? Demuestra justamente esto, demuestra que dedicaron tiempo a preocuparse por la empresa, a estudiarla, a preocuparse por la posición, que tienen inquietudes, que dedican tiempo, que son responsables respecto de los compromisos que asumen, en este caso una entrevista, ¿sí? Los posiciona desde otro lugar, ¿bien? Generalmente quienes entrevistamos, hacia el final de la entrevista, después lo vamos a ver también cuando veamos las etapas de la entrevista en un ratito, dedicamos un espacio, les damos a los candidatos un espacio para que puedan preguntar, ¿bien? Y a veces, no, la verdad que no sé, no pensé, no, está bien con lo que me dijiste. Puede ser que no tengan ninguna duda, pero
generalmente suele impactarnos positivamente si ustedes tienen alguna inquietud. Tampoco nada forzado, ¿sí? Pero bueno, si se ponen a investigar, seguramente algo de información les falte y es bueno utilizarlo para preguntar en la entrevista, ¿sí? Para que ustedes también, como candidatos, tengan toda la información que requieren para poder tomar la decisión, ¿sí? Yo siempre digo que un proceso de búsqueda laboral son las dos partes las que deciden. No es la compañía que decide con qué candidato se queda, sino que los candidatos también, ¿sí? Tienen siempre y hasta último momento la posibilidad de elegir si esa es la empresa donde se quieren desempeñar. Entonces, qué mejor que tener toda la información posible para tomar buenas decisiones. ¿Bien? Y finalmente queda el paso de ejecutar, de hacer, de ir a la entrevista. ¿Bien? ¿Y qué actitud tener en la entrevista? ¿Bien? Siempre decimos, no es fácil, sobre todo las primeras entrevistas. Uno va con nervios, que no sabes quién te va a entrevistar. Pero bueno, la idea es que vayan confiados, que vayan seguros, que sean optimistas, ¿sí? Que utilicen un vocabulario y que tengan una imagen acorde a la compañía. Por eso es necesario también antes investigar, ¿bien? Si yo voy de traje y corbata o con pollerita y tacos altos a una planta industrial que es súper informal, ¿sí? No sé, por ejemplo, les doy un ejemplo. La gente de Danone, ¿vieron la empresa de lácteos? Danonino, Ser, bueno, tienen una planta en Longchamp. Ellos son hiper informales, son una compañía muy grande, pero la cultura es muy informal, ¿bien? Yo he trabajado con ellos varios años y me ha pasado un montón de veces de ver chicos que a la primera entrevista iban súper formales, ¿sí? Y se terminan sintiendo incómodos porque cuando llegás el contexto es otro, es súper desestructurado, muy relajado, tienen livings con puff que te sentás en el piso, tienen juegos en una sala que tienen tipo comedor y generalmente te dan la bienvenida ahí, entonces nada, si fuiste con una pollerita y unos tacos altos, divina, súper espléndida, y una camisita, y te da cosa sentarte en el piso, ¿bien? Y a los nervios que tenés se le suma esa incomodidad, ¿bien? ¿Cómo venimos hasta acá? Denme... Gisela, ¿cómo estás? Sí. Un gusto escucharte. Dani Cirila no habla, la verdad que siempre escucharte es impresionante y uno aprende un montón. Bueno, Quería hacerte gracias. una consulta, lamentablemente estoy con algún problema técnico, con corte de luz y eso, estoy del teléfono y encima con poca batería, pero no quería dejar de preguntarte que frente a la incomodidad que vos mencionabas, que había dos incomodidades, una es la que no le preguntamos a la persona al final de la entrevista, me ha sucedido que uno dice, la verdad que ha sido extremadamente clara y no es necesario ninguna repregunta. Eso habla también de lo bien que está haciendo la entrevistadora, ¿sí? Sí. De toda la explicación, porque si bien, como decís vos, hay una parte de análisis previa que hacemos, en donde decimos, quiero ir a trabajar a tal empresa, por ejemplo, quiero ir a trabajar a Danone, puedo investigar todo lo que pueda, pero no queda de parte de la entrevistadora decirme que tengo que ir de modo informal para, ya de por sí, evitar uno de los posibles, como decís vos, ¿no? Ya voy nervioso en la entrevista, porque sé que me van a preguntar y yo también me preparo para preguntarles algo para evacuar dudas. Pero no queda de parte de la entrevistadora decirle, mira, cuando vayas, no trates de ir de modo formal porque es una empresa con esta cultura, con estas características, como que elimina ya un posible riesgo de decir, ah, no, me siento incómodo, ¿ok? ¿Queda Sí. del lado de ustedes o queda del lado? O sea, porque desconozco yo cómo, porque puedo ir, como decís vos, de la mejor manera, recontra elegante, y después me encuentro con que están todos de manera Tal cual, informal, ¿no? tal cual. Mira, a ver, realmente depende de cada entrevistador, ¿sí? Y depende también de quién genere ese primer contacto, porque muchas veces, por ejemplo, a mí me ha pasado en momentos donde, bueno, yo ahora hace unos años que trabajo como consultora independiente, pero en mi primer desarrollo, en mi formación como selectora, fui parte de una consultora. Y tenía un asistente, y quien hacía estos primeros llamados era mi asistente, ¿sí?
que era una chica un poco más junior, entonces a veces pasaba, ella me escuchaba como yo los contactaba, yo generalmente suelo darles, digamos, con buena onda, todas las sugerencias que pueda, ¿sí? Para que los candidatos se sientan cómodos, porque en definitiva los vamos a contratar por la persona que sean. Entonces siempre les digo, relájense, sean como ustedes son, no traten de mostrar una imagen que no son para que los contratemos por esa imagen, porque en definitiva después no lo vas a poder sostener durante el periodo que seas empleado. Pero no me quiero ir y te quiero responder. Puede suceder que te lo digan como no. Mi sugerencia sería, como candidato, no le dejes la responsabilidad al otro. Okay. Pregúntalo, ¿sí? Espera, el que habías dicho algo más que se me fue ahora. Si quedaba, o sea, que frente a la devolución de la entrevista al final, podés no tener las preguntas. Eso dijiste. Fantástico. Si la entrevistadora fue lo suficientemente clara y se anticipó, ¿sí? Y sin saberlo te contestó las preguntas que vos tenías, perfectamente podés darle ese feedback. Mira, la verdad que yo tenía un par de preguntas para hacerte, pero fuiste lo suficientemente clara y ya me las anticipaste antes que te las pregunte. Te agradezco. ¿Sí? Entonces, esto le demuestra a la entrevistadora ese trabajo previo que vos hiciste, que en definitiva no fue necesario ejecutarlo, ¿sí? Pero no dejas de mostrar esa actitud de interés y tiempo que le dedicaste a la pre-entrevista. ¿Se entiende? Sí, y te hago una última pregunta y te dejo continuar. No hay problema. Generalmente al final de las entrevistas suele pasar que te describan con fortalezas y debilidades. Y viste que te pidan que te describas, eso que te describas con fortalezas y debilidades. Y generalmente uno no encuentra, o sea, no hay tips para describir las debilidades. Son todos responsables. Lo primero, son todos divinos, son todos responsables y son todos comprometidos. Yo les digo, te voy a pedir que te describas con 3 palabras. No me digas que sos responsable porque ya lo sé, porque es la primera que les sale, ¿sí? Entonces, buenísimo que me traes esto. Esto es parte de la planificación también. Ténganlo como guardado en el bolsillo. Si se los piden, lo dicen. Si no se los piden, ¿sí? Nada, no. Pasó. Pero que no los agarren infraganti de alguna manera. Okay. Mi sugerencia sería, siempre es más difícil encontrar nuestras debilidades o nuestras áreas de mejora que nuestras fortalezas. Bien, pero todos, si somos sinceros con nosotros mismos, conocemos por lo menos una debilidad o un área de mejora que tengamos. Si no es así, lo que yo les digo es, hagan el ejercicio, ¿sí?, de pensar qué te recriminan tus seres queridos, tus amigos, tu novio, tus padres. Si tenés experiencia laboral, ¿qué feedback te han dado en algún momento tu jefe? ¿Bien? Y ahí por ahí bajando eso, algunos hechos concretos, ¿sí?, empiezan a salir esas debilidades o esas áreas de mejora. No está mal mostrarlas porque todos los tenemos. Y no es que no los vamos a elegir porque nos dijeron 3 debilidades. No pasa por ahí. ¿Sí? Pero si digo que llego tarde a todos los eventos, ¿me juega a favor o me juega en contra? No, a ver, depende cómo lo encare. Yo soy una de las que llega tarde. ¿Sí? Un ejemplo puse. Sí, siempre creo que puedo hacer todo y que llego a todos lados y hasta ahora no descubrí cómo clonarme. Entonces, mira, la verdad que me cuesta llegar a horario, sinceramente, pero lo tengo presente y lo estoy trabajando. Ya está, suficiente. Chapó. ¿Sí? Sí, porque genial. Sos consciente de tu debilidad, pero estás trabajando para mejorarla. Okay. ¿Se entiende? Sí, porque como vos mencionaste, y ya te dijo, como mencionaste el ejemplo de SAP, que a veces por ahí no conoces mucho de una herramienta, y no lo mencionás por decir, no, si lo pongo, me van a hacer una evaluación de esto, y yo siempre soy la idea de decirlo, mira, sé hasta donde pude llegar con un nivel medio o básico, pero no decir nunca que no tengo la actitud o digamos, la actitud proactiva de decir, quiero que me capaciten para justamente sumar. Me encantaría aprenderlo y estoy dispuesto a hacerlo. Tal cual. Mira, me pasó esta semana, estoy con una búsqueda de una secretaria para un consultorio odontológico. Resulta que me enteré ahora que en los consultorios odontológicos manejan un sistema que se llama MLS.
entrevisté a una chica, ¿sí? Entrevisté varias, que sí lo sabían y que lo habían utilizado durante años, y entrevisté una y que me dijo, mira, la verdad hice una suplencia de 3 meses en el consultorio, lo conozco porque en el consultorio lo utilizaban, pero yo no llegué a utilizarlo. Fue sincera, Ok. ¿bien? A mí me suma más esa chica, ¿bien? Que es sincera y que demostró la actitud de aprenderlo, que tal vez otra, ¿sí? Que no lo haya utilizado. Entonces, siempre demuestren esa actitud y sean sinceros. Buenísimo. Esa sería la sugerencia. ¿Bien? Bueno, ¿Contestás? Gisela, gracias. No, no es nada. Si será Cristian Jiménez, levantó la mano, seguramente tiene alguna consulta. Perdón porque no estoy viendo el chat. Gracias Claro, por por eso te avisarme digo. porque estoy con la presentación. Sí, Sí, Cristian, decime. Cristian. Buenas tardes, ¿qué tal? Hola. Bueno, soy Cristian Jiménez, estoy en la carrera de logística, este es el primer año que estoy cursando. Y esto para mí, si bien es la cuarta charla, para mí es nuevo, por eso me anoté, porque no tenía idea de que... Tengo 33 años, no soy tan viejo, pero no tenía idea que había tips para una entrevista laboral. Sinceramente, yo me manejé y los empleos que tuve siempre fueron por mi currículum o recomendación. Mi Bien. pregunta es la siguiente. Usted como consultora, como selectora, cómo llegan a estas preguntas y si son excluyentes o no a estas de debilidades y fortalezas? O sea, por ejemplo, si yo voy para un determinado puesto de laburo, Sí. a mí donde se me crea esta interrogante es si sería excluyente, como dice usted, si bien siempre fui sincero en los laburos que estuve o que me preguntaron, che, ¿sabés manejar esto? ¿Sabés manejar lo otro? Sinceramente, contesté siempre, Uh-huh. pero quería saber si, como usted es selectora, trabaja de esto, podría ser excluyente decir algo que como fortaleza o debilidad o no. Mira, yo te diría que no, ¿sí? Lo excluyente o no es muy subjetivo y pasa por la cultura de cada organización. Lo que puede ser excluyente para una organización es el valor agregado para otra, ¿sí? Depende mucho de, vuelvo a esto que te digo, de la cultura de la organización, de lo que se esté buscando para la posición, de las características del jefe o del equipo de trabajo. Por ahí, no sé, te doy un ejemplo. Tenés una compañía grande que están implementando, vos me dijiste que trabajas en logística, suponete una compañía grande, nacional o multinacional, que están en la implementación de un software para el área de logística, que están hasta acá de trabajo y tienen que cumplir objetivos. Entonces, no dan abasto y necesitan incorporar una persona, ¿bien? Pero no tienen tiempo de capacitar a esa persona. Entonces, en esa posición particular va a ser, tal vez sí, excluyente que vos tengas un manejo mínimo intermedio de SAP, porque te sentás en el puesto de trabajo, te dan la compu y tenés que empezar a parametrizar, ¿sí? En SAP para, que empiece a funcionar el proyecto. Entonces, ahí es excluyente. Tal vez en otra compañía, ¿sí? Que está instalando un depósito, que el depósito va a empezar a funcionar dentro de 6 meses, están buscando un analista de logística con conocimientos de SAP, porque dentro de 6 meses empiezan a trabajar con SAP en la planta y tenés 6 meses para aprender. Claro. ¿Se entiende lo que digo? Sí, sí. Entonces, lo excluyente es que vos seas sincero en la entrevista. ¿Sí? Seguramente por eso hasta ahora no necesitaste los tips de la entrevista, porque fuiste sincero, esto se percibe del otro lado y muchas veces es lo que los ayuda a seguir avanzando en el proceso. ¿Sí? Ok, muchas gracias. No. Más que claro. Buenísimo, bueno, me alegro. Bueno, seguimos entonces, ¿sí? Después si van surgiendo dudas me preguntan, no hay problema. Entonces estábamos con algunas cuestiones antes de la entrevista. Siempre la idea, volvemos a lo mismo, prepárense bien, planifiquen la entrevista.
Los errores más habituales o más comunes muchas veces es, vieron que yo les decía, demuestren predisposición, que sean entusiastas, tengan buena onda. A veces me pasa, sí, nos pasa mucho a los reclutadores, mira, mañana, ¿podés a las 10 de la mañana una entrevista? Oh, no, y no puede ser el lunes, porque mañana la verdad, bueno, a ver, estamos en el horno, ¿sí? Si ustedes empiezan a poner obstáculos frente a una persona que les está dando una oportunidad laboral, ya entran con el pie izquierdo, ¿sí? Puede pasar, por ejemplo, que mañana tengan una reunión de trabajo a la mañana y que realmente no puedan. A todos nos puede pasar. Pero la manera de comunicarlo, tengan en cuenta eso, ¿sí? Mira, ¿sabés qué? Mañana a las 10 de la mañana tengo una reunión con mi jefe, no me voy a poder organizar. Te puedo ofrecer un ratito al mediodía, ¿te sirve? O a la mañana, ¿podés o se te complica mucho? ¿Sí? Negocien esto con la persona, pero siempre demostrando una actitud de predisposición y de colaboración. No pongan obstáculos, no posterguen los tiempos de la entrevista, porque la selectora les va a decir, si no, bueno, déjame que lo vea, cualquier cosa te vuelvo a llamar. Y cortó el teléfono y tiene 100 currículums más atrás de ustedes. ¿Bien? Entonces, sepan aprovechar las oportunidades y las puertas que se les abren. Esto que les decía, no agendar, ¿sí? Me olvidé, me equivoqué de horario, o agendar muy pegado a algún otro evento. Entonces después están en la entrevista nerviosos porque tienen que llegar a la reunión del trabajo con su jefe y resulta que la entrevista se demoró, entonces ustedes están con la cabeza en otro lado, ¿bien? Entonces, dediquen el tiempo, ¿sí?, que amerita un proceso de selección. No avisar si surge algún imprevisto, ¿bien? A veces pasa, no planificaron bien el tiempo de viaje, ¿bien? Y tenían que hacer combinación, no sé, tren y colectivo, ¿sí? O si van a un parque industrial, pasa un montón de veces que el remis que se toman o que el colectivo los deja lejos o los dejó en la otra puerta de entrada del parque industrial y tienen que caminar como 10 cuadras, y eso hizo que lleguen 15 minutos o 20 minutos tarde a la entrevista y que lleguen todos transpirados o mojados porque está lloviendo. Son cosas que pasan. Entonces, avisen. Mira, me equivoqué, me tomé el otro ramal del colectivo y me dejó en la otra punta del parque. Estoy llegando, estoy caminando hasta allá. Llego 20 minutos demorado. ¿Bien? Entonces, estas son algunas cuestiones que suelen pasar y que no está bueno que sucedan. Nada, tenganlas en cuenta. Bien, yo avanzo porque se nos va la hora y tenemos un montón de contenido, ¿sí? Si voy muy rápido me avisan. Bien, llegamos, hicimos toda la previa, bien, analizamos la empresa, analizamos la persona que nos va a entrevistar, armamos la logística, nos producimos, fuimos divinos, alineados a la cultura de la organización. Bueno, llego a la entrevista. ¿Cómo abordo la entrevista? ¿Qué hago en la entrevista? ¿Qué me espera? Lo primero que quiero contarles son los tipos de entrevista que hay. Bien. Cuando pensamos en entrevista, lo más común es, bueno, tengo enfrente una selectora o un selector y estoy yo. Listo, entrevista. Y resulta que llegan y ven que hay 15 más. Y que ustedes fueron divinos con el trajecito, como les decía, fantásticos, y que la entrevista es en un living tirados en el piso, como les decía recién. Bien, ¿qué hacen estos 15? Y estos 15 están para la misma posición que yo y son mi competencia. Y encima yo estoy vestido, nada que ver a la organización. Bien, son todas cosas que empezamos a pensar. Entonces, por eso les digo, en la pre-entrevista, pregunten, ¿sí? Discúlpame, ¿cómo va a ser la entrevista? ¿Qué tipo de entrevista va a ser? ¿Sabes? ¿Y cuáles son los tipos de entrevista? Estos tres: individual, grupal o assessment center. Estas serían como las tres clasificaciones. Una entrevista individual, como ven allí en la presentación, va a ser referencia a que la única persona a la cual van a entrevistar en ese momento es a vos. Bien, más allá de que del otro lado puede haber una, dos o tres personas, ¿sí?
A veces nos pasa que además del selector o además del referente de recursos humanos, hay una o dos personas más, ¿sí? Tal vez te entrevistan el de recursos humanos y el jefe del área, o el de recursos humanos y un pasante que está aprendiendo del de recursos humanos, ¿sí? Pero obvio no te lo dicen, entonces vos no sabés quiénes son, ¿sí? Entonces, la entrevista individual es cuando a la única persona que entrevistan es a vos. La entrevista grupal, ¿sí? Es cuando hay más de un entrevistado en simultáneo. Quienes entrevistan pueden ser una o varias personas, pero los entrevistados son varios, ¿sí? Generalmente esto se da en una sala, ¿sí? En alguna mesa grande, si es mesa redonda mejor, pero nada, y las entrevistas grupales suelen ser o mínimo de 4 o 5 personas hasta 10 o 15 como máximo, ¿sí? Los objetos, ahora vamos a charlar, no los quiero marear, pero les cuento el assessment y después les cuento los objetivos de cada una de estas entrevistas. El Assessment Center, bien, es una entrevista grupal también, porque vamos a estar entrevistando a más de una persona en simultáneo, pero la metodología y el objetivo de ese encuentro es diferente al de la entrevista grupal. Bien. En una entrevista grupal, yo voy a recabar información de los candidatos como si estuviese en una entrevista individual, pero para optimizar tiempos, ¿sí? Lo hago en simultáneo con varias personas, ¿bien? Las entrevistas grupales suelen utilizarse cuando los puestos a cubrir son más de uno. Por ejemplo, necesito operarios para la planta. Entonces, en vez de entrevistar operarios de A1, 115 personas, ¿sí? Les hago un par de preguntas, veo cómo se desenvuelven, veo qué experiencia tiene cada uno, y de esos 15, ¿sí? En una hora, por ahí saqué 5 operarios para seguir en el próximo proceso. Bien, entonces, en una hora hice lo que a nivel individual podría haber hecho en 3 o 4 horas. Me optimiza tiempos a nivel selección. Ese es el objetivo de una entrevista grupal. ¿Bien? Las entrevistas individuales generalmente se utilizan cuando la posición a cubrir es una y hablamos de posiciones administrativas para arriba. ¿Bien? Y la técnica de Assessment Center o los encuentros de Assessment Center, a diferencia de las entrevistas grupales, si bien contactamos a un montón de gente, como bien allí dice, está centrada en el planteo de la resolución de casos o de dinámicas lúdicas. ¿Bien? El objetivo del Assessment Center no es escuchar lo que dicen los entrevistados, sino verlos hacer. La palabra clave del Assessment Center es la acción. A mí no me sirve que un candidato me diga que es bueno trabajando en equipo. Yo quiero ver cómo trabaja en equipo. Ese es el objetivo del Assessment Center, ¿sí? Yo no sé cuántos de ustedes hace cuánto tiempo que están buscando empleo, tal vez alguno participó de alguna actividad de estas características, pero son los típicos encuentros donde te dan un caso para resolver, o te dan los ladrillitos para que construyas algo, o te dan un ejercicio o un juego, ¿sí? Para que, un rompecabezas para que armes, entre todos, a nivel grupal. Entonces, lo que observamos las selectoras es cómo haces, ¿sí? Entonces, está buenísimo que vos en la entrevista individual me digas que sos bueno trabajando en equipo. Seguramente hasta te lo creas, ¿sí? Pero resulta que después, cuando tenés que armar el rompecabezas con los otros 15, y te guardás la pieza y te das vuelta y tratás de armarlo vos tu partecita más rápido. Entonces, ahí hay una incoherencia, hay una incongruencia, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Venimos bien?
¿Ven clara la diferencia? Sí, sí. ¿Sí? Bien, buenísimo. Sí, sí. Genial. Sí, Tiempos de cada uno, ¿sí? Allí lo tienen. Una entrevista individual, depende del timing, el ritmo y, bueno, un montón de situaciones, pero puede durar entre 15 minutos y 40 minutos. Depende del seniority de la posición, cómo entreviste cada selector, ¿sí? Pero el promedio más o menos son 30 minutos de una entrevista individual. Una entrevista grupal generalmente no es menos de 1 hora. Y un assessment center suele ser entre 2 a 3 horas. Entonces, por esto yo les digo que es importante que en la preentrevista ustedes pregunten, ¿sí? Porque ustedes por ahí acordaron la entrevista, listo, el viernes a las 11 de la mañana, pero resulta que a la 1 tienen una reunión en su trabajo con su jefe y no preguntaron qué tipo de entrevista es. Y cuando llegan tienen un assessment center que dura 3 horas. ¿Y cómo salen de ese brete? Se va entendiendo un poco la importancia de informarse y de planificar para que ustedes también estén relajados y tranquilos y den lo mejor de ustedes en ese momento. ¿Sí? ¿Venimos bien con esto? ¿Dudas? Sí, Martín Ganone levantó la mano, solamente una consulta Sí. quiere hacer. Buenas tardes, soy Ganone Martín, de Gestión Aeroportuaria, el segundo año es. Encantado. Con respecto a lo que acabaste de decir, a mí me pasó que en la empresa que estoy trabajando actualmente era una entrevista grupal, ¿sí? Y duró 3 horas y un poquito más también. De 12 candidatos salieron 6 de ahí. Bien. Y fue extensa, muy extensa. Con logística mala para llegar, Sí. porque a uno te dicen, bueno, tenés que ir a capacitación de la empresa en Ezeiza. Sí, Y uno atiende en el aeropuerto, porque en este caso eran en aerolíneas. tal cual. Nada que ver. Bueno, ahora se conoce más el CEFEPRA. Estamos hablando hace 13 años atrás. Que No te había recontra forma de perdés, saber. que no tenés manera de llegar, sí. Fui ¿Y no una te hora informaron antes por las eso? dudas, llegué al aeropuerto y bien, gracias. No, flaco, tenés que pegarte la vuelta. Un chico Olvídate, de la volvé. aerolínea me dijo, y andate a tal lado. Tal cual. Llegamos todos tarde, por suerte, no fui el único. Tal cual. Bueno, Pero eso fue un detalle de la... Bueno, esto es también un error no de quien había te los medios convocó. de comunicación que hay ahora. Sí, tal cual. Hoy el Google Maps es salvador. Pero incluso a veces les digo, hasta con el Google Maps, ¿sí? A mí me pasa, yo trabajo para algunas empresas que están dentro del Parque Industrial de Cañuelas, y cuando pones el Google Maps para ir al Parque Industrial, te manda por una puerta del costado, no por la puerta principal, que encima es una calle de tierra. Y es la típica. Ay, estoy en una calle de tierra y cuando llego a la puerta está cerrada, pero fue el Google Maps. Entonces, esto ya es, cancha de quienes convocamos a las entrevistas. Es poner Google Maps, pero mirá que te va a mandar por una calle de tierra. No le des bolillas, seguí por la ruta 400 metros que tenés la entrada principal del parque. Nada, esto es comunicación de quien te convoca a la entrevista. Sí, es más, a donde nosotros fuimos a la entrevista no había colectivo o un micro que te lleve. Sí, generalmente. Eran 5 kilómetros caminando por dentro. Sí, y los taxistas no te llevan porque es un recorrido corto ahí en el aeropuerto. Claro. Entonces no te llevan. Sí, tal cual. Era Pero muy bueno, complicado, pero bueno, sí, me hiciste acordar mucho, hace mucho tiempo atrás cuando hice la entrevista. pasa todo el tiempo, es más común de lo que pensamos, ¿sí? Por eso se los aclaro. Y bueno, el tema de la duración de las entrevistas, de acuerdo al tipo de entrevista, o por ahí te tomaste el remis y le dijiste, no, espérame porque en media hora salgo y estás en el medio de Ezeiza, en el medio del fondo de Ezeiza, del aeropuerto, que no hay, como vos decís, medios, y resulta que la media hora se transformó en 3 y vos tenés al remisor en la puerta y te querés matar porque estás pensando, no me alcanza la plata para pagar yo en el ese remis. momento no me importaba, me quedaba a vivir ahí adentro, pero bueno. Y te hago una consulta más. ¿Cómo haces para, en una entrevista grupal, cuando sabes que hay gente que ya está recomendada? Porque en la entrevista grupal hablamos todos al mismo tiempo, o uno por uno, pero va diciendo, bueno, mi papá trabaja acá porque es jefe de tal sector. Mi papá trabaja acá, que es jefe de tal sector. No podés hacer Y a vos en la nada. entrevista te dicen, bueno, de los 12 entran 6. Y ya sabés que los 6 están acomodados. A ver,
es confiar en tus habilidades y no podés hacer nada, sinceramente. Si ya están acomodados y es así, y lamentablemente posiblemente ingresen esos, ¿sí? Pero si hay una mínima posibilidad de que además de algún acomodado entre alguien por el proceso como corresponde, garantízate de tener todo tu foco ahí. Bueno, tuve esa suerte posible. porque la señora de Recursos Humanos me dejó el teléfono, yo quedé séptimo en la entrevista, no quedé sexto, eran 6. Sí. Y pobrecita la volví loca. Y me dijo, vas a hacer todo el proceso menos la credencial aeroportuaria. Si se cae alguno, entras. No se cayó ninguno. Pero a los 3 días, una persona de ahí se va a otro sector y me llamaron. Pero fue una en 1.000.000. Por eso te preguntaba, vos que haces entrevistas y eso, ¿hay alguna forma de romper con ese esquema? Lo mío fue suerte, pero... La mejor forma es esto que hiciste, es confiar en vos y mostrar tu mejor versión en esa oportunidad que te dan. A mí Te la tiene mujer que esta me dar, dijo, te va mira, a te voy a dar, hacer todo el confía. proceso con todos los chicos porque te veo que sos insistente y querés entrar a trabajar, pero no te garantizo nada. Bueno, no me importa. Nada, la actitud, la predisposición, es lo que digo, ¿sí? Y es lo que vamos a ver en un ratito también, ahora que avancemos con los slides, esto que vos decís, me dio el teléfono y yo insistí, bueno, no es solo la entrevista, es la post-entrevista también, es la actitud y el interés y las ganas que ustedes le demuestren al otro que quieren trabajar, ¿sí? Es una línea muy sutil entre mostrar ganas y no resultar tedioso, sí, exactamente, eso te iba a decir. ¿sí? Pero bueno, nada, hay que saber manejarlo. ¿Bien? Bueno, gracias. No, no es nada. Bueno, seguimos que se nos pasa la hora. Bien. Bueno, vimos los tipos de entrevista. Bien, ahora vamos a ver la modalidad de las entrevistas. Bien. En el último año y medio, con este bichito que tenemos dando vueltas, la modalidad cambió 100%, ¿sí? Y si hacíamos alguna entrevista presencial, bueno, ahora de a poquito van volviendo las entrevistas presenciales, pero de golpe pasó todo a virtual, ¿bien? Entonces, ¿cuándo se utiliza una? ¿Cuándo se utiliza otra? Claramente la entrevista presencial, bueno, más que obvio, ¿sí? Es el encuentro presencial entre el postulante y una o más personas que te entrevistan, tanto de la organización como de la consultora. Siempre, si hay más de una persona, estaría bueno que sepamos si es de recursos humanos o si es, como llamamos, de la línea, alguien del área, ¿bien? No está mal preguntar, ¿sí? Discúlpame, vos sos de recursos humanos, ¿no? ¿Y vos trabajás en recursos o trabajás en algún sector? No, yo soy el jefe del sector, te voy a decir, soy el jefe de logística, ¿sí? O soy el jefe de seguridad aeroportuaria, bueno, no sé en qué área estás trabajando. Pero, ¿para qué me sirve conocer a quién tengo del otro lado? Para adecuar mi discurso en la entrevista y para ampliar, ¿sí?, mi discurso en función del interés de esas personas, ¿sí? Cuando ustedes tengan una entrevista con alguien con la consultora externa o con alguien de recursos humanos, la entrevista va a ser, si quieren, más, a ver, no es superficial la palabra, pero vamos a evaluar otras cosas, más la cuestión actitudinal, más la manera de desenvolverse, algunas competencias que estén alineadas a la cultura de la organización, ¿bien? En cambio, si la persona que los entrevista del otro lado es del área, la entrevista va a ser mucho más técnica y por ahí se van a detener mucho más en qué tanto conocen de SAP, cuánto tiempo trabajaron en el depósito, cuántos metros tenía el depósito, cuántos racks o cuántas posiciones hay en el depósito, qué tecnología utilizaban en el depósito, ¿sí? Cuestiones más concretas, ¿sí? Entonces, bueno, si tienen uno de cada uno, tienen uno de recursos, si tienen uno del área técnica, seguramente se van a ir intercalando y en algún momento la entrevista va a ser más técnica y te va a preguntar el jefe del área y en otro momento va a ser como más general y te va a hablar el de recursos humanos, ¿sí? Esto tanto,
acá estamos hablando del contenido de la entrevista. Esto puede ser tanto presencial o virtual, ¿sí? En cuanto a lo que es la modalidad, bueno, lo presencial está más que claro. Lo virtual, últimamente se están utilizando un montón de plataformas. Yo les puse ahí algunos logos, Zoom, Google Meet, Teams. Se hacen muchas entrevistas por videollamada de WhatsApp, ¿sí? Skype, bien. ¿Para qué van ustedes a necesitar saber si es la entrevista presencial o virtual? Lógicamente para prepararse para la misma, ¿sí? Ay, no tengo usuario de Skype, necesito descargarla, me mandás el link, ¿cómo hacemos? ¿Sí? No, te hago una videollamada de WhatsApp. Listo. ¿A qué hora, qué día? No necesito planificar nada. ¿Bien? Estas serían un poquito las diferencias. La tendencia hoy en día es que la primera entrevista sea virtual, ¿sí? Como para hacer un sí, no, pasa, no pasa. Y si la primera entrevista, que es virtual, está ok, seguramente pasen a una segunda entrevista presencial. Bien. Y la entrevista presencial, generalmente el proceso es primera entrevista con recursos humanos y segunda entrevista con la línea. Bien. Está bueno siempre que tengan una entrevista presencial para que conozcan el lugar, para que sepan esto que comentaba recién, no recuerdo el nombre de la persona que me preguntó recién, pero esto, bueno, ¿es en el aeropuerto o es a 30 cuadras del aeropuerto? ¿Cómo llego? ¿Cómo viajaría todos los días a ese lugar de trabajo? Me siento a gusto en esta compañía donde, como les comentaba hace un rato, el clima es súper informal y el comedor tiene unos puffs que te sentás en el piso y hay muy buena onda y son todos que van a trabajar con chomba, zapatillas y jean, o no, prefiero una compañía más formal. ¿Bien? Te da un montón de información ir a una entrevista presencial. Así que, bueno, esta sería un poco la diferencia entre las modalidades de las entrevistas. Seguimos un poquito más y hablamos de las etapas de las entrevistas. Vimos los tipos de entrevista, la modalidad y ahora vamos a ver las etapas de la entrevista. Como ven aquí, tenemos la apertura, el desarrollo y el cierre. Entonces, una vez que yo ya sé quién me va a entrevistar, bajo qué modalidad, y ya me preparé para esa entrevista, llego a la entrevista, sea virtual o sea presencial. Ustedes van a ver, como en todo contexto, generalmente, que hay unos primeros minutitos, ¿sí?, de apertura, como de empezar a darle contexto a ese encuentro. Esos primeros minutitos, aunque no hablemos del trabajo en sí, les puedo asegurar que son claves, ¿sí? Para quienes ya tenemos como cierta cancha en las entrevistas, digo lamentablemente porque a veces somos seres humanos y nos podemos equivocar, pero prejuzgamos. Yo les diría que en un 70-80%, en los primeros 2-3 minutos de la entrevista, los electores ya sabemos si ese candidato va o no va, ¿sí? Es una cosa de timing, de olfato, de ver tanta gente continuamente, pero por eso es clave la primera impresión, que lleguen temprano, que la imagen sea alineada a la compañía, la actitud, la manera en la cual se desenvuelven, ¿sí? Que estén, miren, si ustedes van con información, con tiempo, ya saben más o menos el estilo de la compañía, ya van a ir con otra cancha, se van a sentir un poco más seguros, aunque estén nerviosos porque es una entrevista, porque eso nos pasa a todos, ¿sí? Pero bueno, los que estamos del otro lado, ya sabemos que ustedes están nerviosos. Sí. Yo te quiero hacer una consulta. Mi nombre es Sofía, soy estudiante del tercer año de la carrera de logística y estoy trabajando hace aproximadamente 3 años en Quilmes. Sí. Empecé como contratada y siempre hay una frase que... ¿Quilmes en la empresa Quilmes, la de cerveza, sí, o en la zona de Quilmes? No, en la empresa de Quilmes, en una de las malterías. Sí. Y siempre algo que me dicen es que
o sea, que parezco de muchos años más por la forma de desenvolverme, de hablar, de cuestionar, de querer aprender. Y yo quería saber en cuánto en verdad ayuda en una entrevista ser tan, no sé si uno no intenta demostrarlo, ¿no? Pero que se sabe desenvolver tanto, hasta cuánto influye la edad en la forma en la de hablar, desenvolvernos, y que no parezca que uno lo está aparentando, ¿no? Como quien dice, tengo 22 años. Se nota. Cuando alguien no es espontáneo y no es natural y está, por ejemplo, pasa mucho, ¿sí? Como vieron cuando hablábamos de los tipos de entrevista, hace 2 slides atrás, que hablábamos del assessment center, que yo les decía que son actividades grupales donde se les presentan dinámicas o juegos. Se nota un montón cuando un candidato quiere sobresalir por sobre otros y lo hace de manera impuesta. Bien. No sé decirte, a ver, cómo con certeza, pero te das cuenta cuando una persona se comunica naturalmente y es más madura que el resto en tu caso, que el resto de tus compañeros de 22, ¿sí? Pero seguramente sea algo que a vos te sale naturalmente. Sí, 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 tal cual. Pero sí me ha pasado mucho que me digan que tengo, no sé, 26, 27, 28 también me han dicho, por la forma en la que hablo, me desenvuelvo, pero bueno, nunca sé hasta cuánto en verdad me juega a favor. La realidad es que cuando mandas un currículum, la edad que se ve es la que vos pones en el currículum y no tu forma de desenvolverte. En primera persona mostrás el currículum y bueno. Pero si tenés la posibilidad de llegar a una entrevista presencial, sin duda, esa actitud tuya, ¿sí? Te ha ayudado para obtener el empleo que tenés. No es fácil entrar a Quilmes, ¿sí? Los procesos de Quilmes suelen ser largos y suelen ser bastante exigentes, ¿bien? Entonces, claramente, ¿sí? Habla de una madurez o una, si quieren lo pasamos a competencias, de una inteligencia emocional que vos tenés, que tal vez no tenga la mayoría de la gente de tu edad cronológica. Y eso es lo que te hizo destacarse y eso es lo que hizo que consigas el empleo, posiblemente. Bien, gracias. De nada. Bien. Bueno, entonces. Un minutito. Hay varias preguntas, pero las hacemos cuando termines, así te damos tiempo a que cierres y hacemos las preguntas. Sí, yo porque no me quiero demorar con los tiempos. Yo por mí me quedo a vivir con ustedes, pero sé que quiero cumplir con los tiempos que habíamos planificado. Bueno, entonces, volvemos. En la apertura, la primera impresión, la comunicación no verbal, ¿sí? La actitud, la impronta que tenemos cuando nos comunicamos o nos contactamos con otros. La conversación tiende a ser un poco más informal. ¿Y cómo fue? ¿Cómo llegaste? ¿Te costó llegar? ¡Qué frío! ¿Viste el día que hace hoy? Esas tonteras que comentamos los electores para poner en clima y relajar y descontracturar al otro, ¿sí? Esto que les decía, 2, 3 minutitos iniciales. Después ya nos empezamos a meter en el nudo de la entrevista, en el desarrollo de la entrevista, ¿sí? Donde tal vez empezamos a, puntear un poquito el tema del currículum, ¿sí? La experiencia laboral, si es que tienen experiencia laboral, si no tienen experiencia laboral y es el primer empleo, contame, ¿dónde estudiaste? ¿Qué tenés ganas de trabajar? ¿Qué tenés ganas de estudiar? ¿Qué estás planificando? ¿Por qué estás buscando este empleo? ¿Qué es lo que te atrajo de este empleo para venir a presentarte? ¿Sí? Empezamos a observar las habilidades más de índole técnico, ¿bien? En la apertura, como ven allí, vemos cuestiones más de actitud, lo que llamamos los soft skills, ¿sí? Las competencias soft, las competencias blandas, ¿sí? La cuestión actitudinal, lo emocional, ¿bien? En el desarrollo de la entrevista, si bien no dejamos de observar esas actitudes, por ahí sí nos ponemos como más técnicos. A ver, ¿tiene los conocimientos que requiere la posición? ¿Tiene la formación académica que pide el puesto? ¿Tiene la experiencia laboral que requiere la posición? Bien. ¿Hasta dónde, cómo es la capacidad discursiva o de argumentación? ¿Qué tan sólido es ese candidato respondiéndome técnicamente? Bien. Esto es un poquito lo que miramos en el desarrollo de la entrevista. Si han tenido experiencia laboral, poder entender
cómo fueron los cambios laborales, qué motivó los cambios laborales. Si fue por crecimiento, si fue por renuncia, si fue por desvinculación, si estuvieron un lapso sin trabajo, entre un trabajo y otro, qué pasó en ese lapso, ¿sí? Cuestiones más puntuales. Y más o menos, ¿sí? Este tiempo puede llegar a ser entre 10 y 20 minutos, promedio, ¿sí? Y después pasamos a la última etapa de la entrevista, que sería el cierre de la entrevista. En el cierre de la entrevista ustedes se van a dar cuenta cuando la selectora empieza como a redondear, ¿sí? Empieza como a repasar algunas cuestiones centrales, les empieza a contar de la propuesta, ¿sí? Es como que ya deja de preguntarles, toma ella o él la posta, digamos, y les empieza a contar de la empresa, del puesto, de lo que están esperando, ¿bien? Les van a preguntar seguramente la disponibilidad que ustedes tienen, les van a preguntar las expectativas a nivel salarial, cuánto quieren ganar. Va a generar este espacio de preguntas que hablábamos hace un rato para que ustedes se saquen las dudas que tengan, ¿sí? Debería comentarles cuáles son los pasos a seguir. Bueno, mira, después de esta entrevista nos vamos a estar tomando 2, 3 días o una semana para hablar con el jefe del área, para darle una devolución. Calculá que si todo avanza en el transcurso de una semana deberías estar teniendo respuesta, para después tener una entrevista con el jefe de línea y después con el gerente. Y después sigue el examen psicotécnico y después el preocupacional. Calculamos que de acá a un mes más o menos estaría haciendo el ingreso. Bueno, más o menos deberían darles esa información, ¿sí? Finalmente, agradecerles, despedirlos y finalizamos la entrevista. Todo eso más o menos son 5 minutos, ¿sí? Entonces, ¿por qué les cuento los tiempos? Para que ustedes más o menos mentalmente se organicen, se planifiquen, ¿sí? Y si quieren mostrar algo, sepan cuál es el momento de mostrarlo. ¿Bien? A ver. Algunos tips de una entrevista efectiva. No es nada que no les haya dicho hasta ahora, pero para reforzar un poquito. Planifiquen las entrevistas. Muéstrense preparados. Esto les va a dar seguridad y que ustedes estén seguros les va a dar otra soltura frente al entrevistador, ¿sí? Y eso va a generar otra imagen, ¿bien? Sean puntuales, por favor. Y si pasó alguna circunstancia, como comentaban hace un rato, que se fueran a la otra punta del aeropuerto, siempre tengan, ¿sí? el número, ¿sí? de celular o el WhatsApp o el mail de la persona que los contactó para avisarles que están teniendo un imprevisto, que están en camino y en cuánto tiempo van a estar llegando. ¿Bien? Obviamente, imagen prolija, alineada preferentemente a lo que es la organización, ¿sí? Cuiden mucho el aspecto, vayan prolijos y alineados. La actitud, lo actitudinal sobre... A ver, para mí la actitud es prácticamente todo, ¿sí? Porque con las ganas y con la actitud compensan la falta de conocimiento muchas veces. Ni hablar si nunca trabajaron, si están buscando su primer empleo, ¿bien? Las ganas, el empuje que ustedes puedan demostrar es lo que realmente la compañía termina tomando de ustedes, ¿sí? Lo que los termina entusiasmando. No teman preguntar, ¿sí? No se sientan en una condición de inferioridad, no tengan vergüenza, no tengan miedo, pregunten, sáquense todas las dudas. Y como les decía también, confíen. Si no se dio el proceso, por algo es. Bien, si ustedes realmente se muestran espontáneos y son honestos, bueno, va a ser en el momento que tenga que ser, ¿sí? Tal vez no lo entiendan y a todos nos frustra no quedar en un proceso. A mi juicio, siempre participar de una entrevista es un aprendizaje. Siempre se van a llevar algo, ¿bien?
Aunque no se lleven lo que están esperando, aunque no se lleven el trabajo, pero aprendan de esa entrevista, aprendan qué hicieron mal, qué deberían hacer distinto, en qué estuvieron bien y lo tienen que repetir en la próxima entrevista. Tómenlo como una instancia de aprendizaje y vayan a todas las entrevistas que tengan oportunidad, que los convoquen, ¿sí? Esa sería mi sugerencia como para ir ya cerrando. Los errores más comunes en las entrevistas. Bueno, vamos rápido. Llegar tarde, vestimenta inapropiada, lenguaje corporal incoherente, ¿sí? Digo algo con la boca, pero con el cuerpo estoy mostrando otra cosa, ¿sí? Falta de confianza, inseguridad, interrumpir todo el tiempo al entrevistador. A veces los nervios nos juegan en contra y como que hablamos mucho y demasiado. Cuando el entrevistador empieza a hablar es porque es suficiente. Replíense, escuchan y después si hay alguna pregunta, bueno, avanzan con las preguntas, ¿sí? No ir informados, ¿sí? Dar información falsa, mentir, ¿sí? Y bueno, hablar abiertamente y mal de otros empleadores, ¿sí? A veces pasa. ¿Qué te pasó? ¿Por qué te fuiste de esta compañía? No, me fui porque son un desastre, porque esto, porque aquello, porque lo otro. Hay muchas formas, ¿sí? De demostrar que tal vez no se sintieron a gusto con la compañía, con que digan, mira, la verdad es que no me sentía cómodo con cómo se manejaban dentro de la organización, no se manejaban de acuerdo a mis valores y bueno, por eso preferí dar un paso al costado. Punto. Demostrar lo mismo, pero sin hablar mal, ¿bien? Porque yo de este lado puedo pensar, ¿sí? Que tal vez hagas lo mismo conmigo como compañía, ¿bien? Entonces, nunca hablen mal y abiertamente de empleadores anteriores, porque tampoco saben a quién tienen enfrente, ¿bien? Entonces, tal vez la persona que los está entrevistando conozca a quién era su jefe anterior, y ustedes están hablando pestes de ese jefe anterior, ¿bien? Bien. Post-entrevista. Y ya con esto les prometo que redondeamos y terminamos, ¿sí? No todo termina cuando el selector les agradece y salen de la entrevista. Hay una instancia posterior, ¿sí? Y me gustaría que por lo menos conozcan cuál es el valor de poder hacer un seguimiento, ¿sí? En una entrevista. Las sugerencias básicas serían estas que les puse acá, ¿no? Siempre puedan agradecerle al entrevistador la oportunidad que les dio, ¿sí? Y recordarles el interés. Entonces, a veces, sí, está bueno que se tomen un ratito, el mismo día, un WhatsApp o un mail. Fulano, te agradezco por el tiempo de la entrevista y por la información brindada. Realmente quedé muy interesado en la propuesta. Estoy a tu disposición. Punto. Ya está. Bien. Agradecieron, quedaron bien, mostraron el interés y mostraron tiempo y dedicación a la propuesta. Bien. Lo que hablábamos hace un rato también. No sean insistentes. Yo sé que se mueren de ansiedad y que quieren saber si quedaron o no quedaron, pero no estén llamando todos los días, porque nosotros vivimos llamando gente y además del proceso de ustedes tenemos 10, 15 o 20 procesos más. Entonces nos volvemos locos. Y llega un momento que por ahí, si tuviste una buena entrevista, deshaces esa imagen insistiendo mucho. ¿Bien? Entonces, tal vez con el mensajito de agradecimiento y seguimiento sea suficiente. O pregunten en la entrevista, discúlpame, ¿ustedes dan feedback o no del resultado de la entrevista? ¿Y en qué plazos? Si ustedes supieran preguntar eso en la entrevista, después no necesitan, ¿sí?, estar insistiendo. Porque saben, yo por ejemplo digo, yo no suelo dar devolución a todos los candidatos que entrevisto porque realmente no me da el tiempo físico. Yo te voy a estar llamando únicamente si avanzamos en el proceso. Y vas a poder esperar mi llamado, supónganse, hoy es jueves, hasta el jueves de la semana próxima.
Y yo para el jueves de la semana próxima no te llamé, es porque por algún motivo no avanzamos en este proceso e igualmente me quedo con tus datos para algún otro proceso. De lo contrario, entre hoy y el jueves próximo te voy a estar llamando para una próxima entrevista que va a ser así, así, así. Listo, suficiente. El candidato ya sabe que tiene que esperar hasta el jueves que viene. Punto. ¿Bien? ¿Qué otra sugerencia? Si les gustó la empresa, si se sintieron cómodos con la persona que los entrevistó, súmenlo a su red de contactos, ¿sí? Red profesional, LinkedIn. Lo buscan en LinkedIn, le mandan una invitación, ¿bien? ¿Qué hace eso? Hace que el entrevistador ya tenga tu contacto, que sigan en contacto, que si el entrevistador, supónganse que no quedaron en este momento, y ese entrevistador tiene otras búsquedas. Yo, por ejemplo, las búsquedas que tengo, suelo subirlas a LinkedIn. Entonces te vas a enterar si la semana que viene tengo otra búsqueda, porque ya somos contacto, ¿bien? Y me podés preguntar o me podés referir a alguien, o lo que fuere, ¿sí? Entonces, súmenlo a su red de contactos, a la empresa o a la persona que los entrevistó. ¿Y qué más les puse? Mantente en contacto dando feedback de cada paso a tu entrevistador durante todo el proceso. Si tuviste la suerte de avanzar a una segunda entrevista, avanzar a psicotécnico, mantener informado a la persona que te hizo la primera entrevista, ¿sí? Gisela, gracias. Me llamó el jefe del área para hacerme la entrevista, me dijo que está ok, me pidió por favor que hagamos una evaluación psicotécnica. Quedamos en que me va a llamar la persona, la profesional que hace los psicotécnicos. Bueno, listo, bárbaro, gracias Juan por avisarme, ¿sí? Aunque yo ya lo sé, porque el jefe del área ya me lo dijo, pero no está de más, ¿sí? Seguir manteniendo el contacto. Y Gisela, mira, me llamó Luciana, que es la persona con la que voy a hacer el psicotécnico. Acordamos que el 16 de agosto a las 4 de la tarde hago el psicotécnico con ella. Listo, buenísimo. Yo ya me agendo el 16 de agosto a hacer el seguimiento con Luciana, que le hizo el psicotécnico, a ver si el psicotécnico salió bien o no salió mal. Me pasó la semana pasada con un candidato, ¿sí? Se fue a hacer un preocupacional. Salió del preocupacional, me llama y me dice, Gisela, mira, te aviso, acabo de hacer el preocupacional y el médico que me hizo el preocupacional, como este chico tuvo COVID hace 2 meses, me dijo que el control cardiológico me dio algo de arritmia. Me dijo que me va a pedir otro estudio de refuerzo dentro de una semana. Yo corté con el candidato y lo llamo a mi cliente para avisarle. Me dice, ¿estás más informada vos que yo? Sí, porque hago el seguimiento del candidato. Y un poco esa es la idea, ¿sí? Entonces, siempre manténganse en contacto si van avanzando en distintos pasos de la entrevista, mantener informado a la primera persona que les dio esa posibilidad, sea la consultora o sea la referente de recursos humanos de la empresa. ¿Sí? Bueno, con esto estamos terminando, ¿sí? Yo les voy a proponer un ejercicio muy cortito ahora. Les voy a poner, denme un segundito, en el chat acá, les voy a pegar. Ahí les pegué un link, ¿sí? Les voy a pedir, si pueden, por favor, que ingresen a ese link. Cuando ingresan, son 3 pasos. Ingresar al link. Cuando ingresan al link, del lado izquierdo, abajo, les va a pedir una clave, ¿sí? Que se las puse ahí también. La clave es TIDTUZ, todo en mayúscula. Cuando ponen la clave, se les va a habilitar una pregunta que es, ¿qué te llevas de nuestro encuentro de hoy? ¿Sí? Los invito a que en una palabra puedan contarme y contarnos entre todos qué es lo que se están llevando de este encuentro. A ver si
nos sale. ¿Están pudiendo entrar ahí o no? Que no los veo yo. Yo volví a pegar, porque no apareció en el chat. A ver, porque lo pegué y no lo mandé, perdón. Ahí veo que algunos ya están completando, algunos pudieron. Esperamos a ver si terminan de contestar y ya compartimos. Bueno, a ver, les voy a compartir la pantalla. Estos son sus resultados, lo que se están llevando en vivo, ¿sí? ¿Pueden verlo? Sí, lo vemos. ¿Se va viendo? ¿Sí? Conocimiento, enriquecimiento, experiencia, claridad, herramientas, data, expectativas, claridad, importante, planificar, entrevista. Bueno, un montón. Gracias, ¿sí? Gracias por bancarme, por escucharme, por estar ahí. Espero por lo menos haber cumplido con un poquito de las expectativas que tenían de este encuentro, ¿sí? Y bueno, sí, ahora voy a detener esta pantalla y ahí, para que les comparto nuevamente. Agradecerles, ¿sí? Gracias a todos. Quedo abierta y disponible por si tienen alguna consulta. Ahora sí. Hola, buenas noches. Yo tengo dos consultas. Sí. Bueno, la primera es, cuando uno envía a una empresa el currículum, no necesariamente mediante una propuesta, sino cuando uno envía... espontánea, sin ninguna búsqueda activa. Sí. Exacto. Muchas veces te pide poner que pongas un mensaje. A mí me gustaría saber qué yo podría poner ahí. O sea, por ejemplo, adjunto mi currículum, no sé, por ejemplo, para una propuesta futura. Exactamente, sí. Okay. Me interesa su compañía, tal cual. Les adjunto mi currículum frente a posibles oportunidades que ustedes consideren acordes a mi perfil. ¿Puedo poner por qué me interesaría trabajar, alguna situación personal o algo que yo quiera poner ahí? Sí, totalmente. Podés hacerlo. Perfecto. Bien. Y dejás el currículum disponible para la base de datos. Bárbaro. Y la otra pregunta que tengo, que no me termina de quedar claro el uso de LinkedIn. O sea, una vez que yo tengo la cuenta, ¿qué me conviene hacer? O sea, ¿yo a quién tengo que agregar? ¿Qué tengo que buscar? Imagínate LinkedIn como hacer la trazabilidad con Facebook. Facebook es una red social, ¿sí? Sí. Facebook digo yo porque soy vieja, para ustedes será no, está bien, Instagram, no sé. Pero a ver, es una red de contactos laborales, ¿sí? Entonces, justamente, si a vos te interesa trabajar en X empresa, lo que podés hacer es buscar si esa empresa tiene un perfil de LinkedIn y pedir la invitación. O si alguien que trabaja en esa empresa está en LinkedIn. O si el gerente o algún analista de recursos humanos de esa empresa está en LinkedIn y le mandas invitación. Y empezás a armar redes de contacto laborales o profesionales, ¿sí? Esta es una de las posibilidades que te da LinkedIn. Otra de las posibilidades que te da LinkedIn es mostrarte artículos vinculados al contexto laboral, dar algunas charlas de capacitación, ¿sí? Entonces son distintas herramientas que te ofrece la plataforma que vos obviamente podés utilizar. Yo, por ejemplo, como consultora independiente, como te decía, yo publico las búsquedas que tengo en mi perfil de LinkedIn. Entonces, suponete, no sé, ¿vos qué estudiás? Gestión aeroportuaria.
Bueno, gestión aeroportuaria. Suponete que yo tengo una búsqueda del aeropuerto, ¿bien? Y en algún momento tuvimos contacto y somos contacto de LinkedIn. Vos sin saberlo, yo publico la búsqueda y vos la ves, a vos te va a aparecer el aviso que yo estoy publicando tal búsqueda. Si te interesa, te postularás. O tal vez tenés una amiga que está buscando y le contás a tu amiga, ¿sí? Ese es el objetivo de la red, estar en contacto con justamente profesionales. O sea, lo que me conviene más que nada es agregar a las empresas a las que uno... A las personas que trabajan en las empresas, tal cual, ¿sí? También lo que te sirve desde el otro lado, ¿sí? Porque vos como candidata, lo que vas a poder hacer es subir tu currículum a LinkedIn. Pero en este caso, yo como consultora tengo como otro perfil o otro nivel de acceso a LinkedIn que me permite, por ejemplo, hacer filtros en LinkedIn. Entonces, si vos sos contacto mío y yo pongo, no sé, filtro, la palabra aeropuerto, ay, me sale, aeroportuaria, eso, y busco gente con esa palabra, me vas a aparecer si te tengo en contacto. Si no te tengo como contacto, pero yo tengo el perfil de reclutadora en LinkedIn, aunque no seas contacto, te puedo encontrar. Y es ahí, lo que yo les decía hoy al principio, que les mando una invitación, ¿sí? Porque tenés justo el perfil de lo que estoy buscando. Entonces, te quiero captar y te quiero contar que tengo esta búsqueda a ver si te interesa. Entonces, eso está bueno, que tengas presencia en LinkedIn por eso. Ok. Sí, porque muchas personas me han recomendado tenerla, pero no terminaba de entender bien cómo utilizarlo o cómo usarlo como herramienta, ¿no? Porque muchas veces nos centramos a páginas más convencionales como Boomerang, CompuTrabajo, y siento que no es el lugar perfecto para buscar un trabajo más profesional. Depende de los perfiles, sí, LinkedIn se está utilizando muchísimo últimamente, sí, porque es verdad, depende de qué página o qué buscador tiene como determinada orientación. Claro, o sea, quizás le sirve a una persona que busca, no sé, un trabajo más convencional, no sé, un call center, un local de algo, pero personas así como, bueno, los que estamos en esta videollamada, que estamos estudiando, pretendiendo, sí. claro, me parece algo LinkedIn mucho te más ayuda serio. mucho como a orientar o a sectorizar tu búsqueda y a estar en contacto con profesionales del área, ¿sí? Perfecto. Bien, a ver, estoy viendo ahí, Roberto, levantaste la mano, sí. Dani, levantaste la mano, y después voy a María Laura, que hizo una pregunta también. Buenas noches, Buenas noches a todos. Desde ya, gracias por la charla, la verdad, estupenda. Bueno, yo te quería hacer una consulta. Yo terminé mi licenciatura de logística a mis 52 años, hace 21 que estoy en Mercedes-Benz. Ha salido para mi sorpresa, ha salido una búsqueda interna y hay una posibilidad de progreso, a lo cual me postulé. Hay todo ahora un proceso interno que sigue, pero esta charla me vino muy bien para sacar muchas cosas en claro. La pregunta que te quería hacer, porque entiendo que hay otra gente que quiere hacer unas consultas, es ya a mi gimnasia, digamos que ya está medio olvidada de todo este proceso, está medio oxidado todo el mecanismo. ¿Qué consejo me darías como para hacer frente a todo ese proceso en este momento, siendo que es la misma empresa, no es algo que ir a buscar afuera, sino que es interno, pero en otra unidad de negocio, es cambiar también un poco? ¿Qué consejo me darías o cómo tendría que encararlo a ese proceso? Bien, no importa que sea la misma compañía en la cual estás. Las sugerencias serían similares, ¿sí? Sobre todo el nutrirte de información, ¿bien? En el sentido de ¿por qué se está dando esa posición? ¿Bien? ¿Qué es lo que
requiere el área de ese puesto en este momento, ¿sí? Seguramente conozcas a gente que trabaja en el área o puedas preguntar, o tal vez puedas ir directamente a la persona que tiene a cargo la búsqueda en recursos humanos, pedirle 10 minutos de su tiempo y decirle, mira, yo me postulé, realmente estoy interesado, ¿podés brindarme más información de cuál es el motivo por el cual se está dando la búsqueda? Y confiar en vos, ¿sí? Ok. Ser sincero en que seguramente te van a preguntar, bien, por qué te estás postulando para esa posición, qué expectativas tenés, cuáles son tus objetivos, por qué te querés ir del lugar donde estás. Entonces, volvemos a lo mismo. Nunca criticar el lugar donde estás o el área en la cual estás, sí poder enfocarte, como vos decías, tal vez esto sea un desarrollo, una posibilidad de carrera, que te Sí, motiva, que te da te ganas. te comento una cosa. Primero hice este proceso, me sinceré con mi jefe y le comenté y me dijo, a lo cual es un jefe relativamente nuevo en el sector, y fue muy franco también en la charla que mantuvimos y me dijo, me parece perfecto, porque el esfuerzo que vos hiciste y la carrera que hiciste es para progresar, para tu futuro. Yo, desgraciadamente, en este momento acá en el departamento no tengo la posibilidad de ofrecerte la categoría que vos estás buscando y que me parece perfecto que si salió la oportunidad, lo hagas. Y es más, te recomiendo que lo hagas. Y está fantástico que vos, a tus 52 años, tengas ganas de seguir progresando, de asumir más responsabilidades, de mostrarte abierto a aprender cosas que tal vez hoy no sabés. Entonces, mi sugerencia sería mostrar esa faceta y confiar en tus capacidades. Ok, muchísimas gracias. ¿Sí? Y lo que necesites, Roberto, quedo a disposición sin ningún compromiso. Dale, gracias. De nada. Bueno, Buenas quería noches. comentarles, Rodrigo había aportado cuando estabas hablando de las fortalezas y debilidades, él decía que su timidez se lo comentaban como algo, como una debilidad sus compañeros, pero él lo toma como que es una capacidad de autoescucha activa y que para él es una fortaleza y la oportunidad de aprender y quizás absorber más conocimiento. Era su experiencia a partir de eso. Bien. Después Ivana nos comentaba también cuando vos hablabas del tema de la muda de ropa para la entrevista, que a ella en una ocasión una reclutadora le comentó tener siempre una muda opcional, más cómoda, y que bueno, que le sirvió también esa recomendación en ese momento, que fue oportuno. Puede pasar, tal cual. Sí, es buena la sugerencia. María Laura también nos comenta que bueno, ella tiene 39 años, se quiere incorporar al medio laboral, que recién ahora está buscando, porque bueno, se dedicó en principio a su familia y ahora tiene ganas de incorporarse al ámbito laboral. ¿Qué consejo le darías? Fantástico, María Laura. Tal cual lo que estás poniendo en el chat, transmitíselo a la reclutadora, ¿sí? Las mujeres fundamentalmente, ¿sí? Tenemos etapas y ciclos vitales y hay momentos donde nuestra energía y nuestro interés y nuestro foco está puesto en otro lado, en la casa, en los chicos, y está bueno que lo muestres y mostrar tus ganas ahora, que es el momento. Y de hecho te digo, a diferencia de hace algunos años, las empresas hoy en día están bastante más abiertas a incorporar gente más grande, gente con más experiencia, ¿sí? Esto típico de los avisos hasta 45 y que más de 40 ya no te llaman porque sos viejo, ya no es tan así, ¿sí? Así que aprovechá y nada, mostrá todo lo que tenés para dar. Gracias. Les quería comentar a los chicos que el mes pasado se hizo casualmente una charla de armado de CV y manejo de la red de LinkedIn. Si tienen alguna duda también que ahora se les presenta, está el video colgado en YouTube de la página de la universidad como para que lo puedan chequear por alguna otra pregunta. Daniel, ¿vos tenías alguna consulta más? Sí, sí, gracias, Euge. Yo te quería preguntarle algo a Gisela, que porque, a ver, yo soy fan número 1 de LinkedIn, ¿no? O sea, Sí. me encanta la herramienta y la verdad que la considero de las mejores. Los mejores empleos los he conseguido a través de LinkedIn, como la red de redes de trabajo, ¿no? Y de colaboradores y de profesionales. La pregunta es,
como lo sigo habitualmente y veo los comentarios de algunos reclutadores, ¿no? Que vos hablabas y dabas mucho énfasis en cuanto a la vestimenta, y en un artículo publicaron que no estaba muy bien verse, ¿no? Digamos, de quitar de la selección a uno de los candidatos por la vestimenta que era, y más allá de que tiene que ser una vestimenta adecuada y que tiene que tener o mantener alguna forma. Un poco lo que decía el artículo y lo que decía uno de los colaboradores, dijo que ¿por qué se mide la vestimenta cuando en realidad uno tendría que medir, ¿no? Las capacidades o las competencias. Las capacidades y las competencias que tiene, y por ahí hoy estamos en una etapa en donde tenés millennials, centennial, generación X, generación, bueno, y cada uno tiene una forma o un modo distinto de presentarse, de mostrarse, o de buscar un estereotipo, digamos, de mostrarse a los demás de esa forma como es, porque muestra también su sinceridad frente a una entrevista y se muestra tal cual como es. Entonces, sí. ¿cuánto es realmente o sea, es el valor agregado que quiere una organización de tener un recurso, independientemente de la vestimenta, o justamente contratarlo porque realmente es recontra eficiente en lo que hace, tiene competencias, es una persona que es responsable, y por ahí viene con el pelo desacomodado o viene con la ropa que no me gusta? A eso le digo un poco la pregunta. ¿Cuánto es el impacto que tiene eso? Te agradezco la pregunta, Daniel, sí, porque tal vez no comuniqué textual lo que intentaba comunicar o se malinterpretó, ¿sí? No fui lo suficientemente clara. Cuando yo hago referencia a la vestimenta, lo hago en función de cómo se sienta la persona, no el sesgo que pueda hacer el entrevistador, ¿bien? Desde el lado de los reclutadores, desde el lado de las organizaciones, últimamente se está trabajando mucho respecto de la diversidad y de la inclusión, ¿sí? Incluso en las organizaciones se está armando una planificación respecto de qué porcentaje de empleados debemos tener con capacidades diferentes, con razas diferentes, con orientación sexual o elecciones sexuales diferentes, y lo que se viene dando es que las compañías que tienen más diversidad se enriquece, ¿sí?, el clima interno de la compañía. Entonces, que yo tenga un dark trabajando dentro de la compañía con alguien de la generación X, con un millennial, me va a enriquecer la organización. No lo decía desde el lado del reclutador, sino desde qué tan cómodo te puedas vos sentir, ¿sí? Si son tus primeras entrevistas, si vos no tenés ningún problema de ir a la compañía con el piercing, con los zapatos de plataforma negros y con la boca pintada de negro y los pelos con gel para arriba, cuando los otros están con un traje, bienvenido sea, ¿sí? Porque vas a ser espontáneo, vas a ser natural y vas a ser fiel a lo que sos. Y como yo siempre digo, lo ideal es que te contraten por lo que sos, te contraten por tus capacidades, ¿sí? Ahora, si eso te genera inseguridad, te genera incomodidad, bueno, trabajemos sobre eso. Y algo más es, siempre informate, y a lo que voy es, anda con los labios pintados de negro y el pelo con gel para arriba, pero sabiendo que vas a una organización que tiene una cultura informal, que te va a hacer sentar en un puff en el piso, o yendo a un piso 20 en Puerto Madero, a una entrevista en una petrolera, donde sabes que todos los que te van a entrevistar y el resto va a estar de corbata y traje con, no me acuerdo lo que se pone en la camisa, se me fue. ¿Sí? Entonces, con los gemelos. Con los gemelos. Mientras vos sepas que te vas a encontrar con eso y que no tenés problema, bienvenido sea. Bien, ok. ¿Sí? Bien. Y una última pregunta. Dale. ¿Qué sucede cuando en el preocupacional vos los pedís? ¿Tenés la opción de pedirlos?
o queda como documento privado del lugar que te hizo el preocupacional? Mi experiencia es que queda como documento privado. Ok, listo. Bien. Quedó Carmen, que tiene la mano levantada. Carmen, no sé si estás por ahí. Sí, sí, acá estoy. No sé si me ves. Bueno, Eugenia, vos después me vas diciendo... Bueno, Gisela, muchas gracias. Yo coordino el programa de graduados, así que estamos muy contentas en haber mostrado que se puede trabajar en equipo. Acá hay mucha gente que está trabajando con nosotras también. Una consulta específica sobre la entrevista, la parte, digamos, del desarrollo de la entrevista, donde vos hablaste sobre las consultas sobre digamos, sus capacidades y su formación académica. La universidad está haciendo mucho hincapié en las prácticas profesionales, desde la formación académica, e inclusive nosotros del programa graduados estamos armando algunos proyectos para fortalecer los graduados que salieron con poca práctica profesional. En ese momento, ¿cómo lo presenta la persona? Dentro de la formación, ¿lo puede contar como una experiencia laboral dentro de su formación académica? Sí, pueden contarlo como una experiencia laboral dentro de la formación. Si han hecho prácticas profesionales, es un valor agregado, aunque no hayan tenido un empleo formal como tal, ¿sí? Siempre es un valor agregado, ¿bien? De hecho, también, sobre todo quienes tal vez no hayan tenido ningún tipo de experiencia laboral, si han participado de otras entidades, de organizaciones, hoy estoy trabada con las palabras, hay gente, no sé, por ejemplo, hay chicos que participan de entidades como los Boy Scouts, claro, o en alguna actividad religiosa, que tienen grupos a cargo. Eso ya muestra cierta orientación y ciertas habilidades que tienen los candidatos. Entonces, tal vez puedan comentarlo, ¿sí? En otros comentarios, ¿sí? Encontrar algún espacio en el currículum donde poder volcar, ¿sí?, esas experiencias. Sí, es algo que aporto, ¿no? Nosotros en la universidad ahora, cuando las búsquedas laborales, nos manejamos haciendo una preselección y entrevistas a los chicos para que después pasen a la empresa que soliciten, ¿no? Y en esas entrevistas también lo que tratamos de hacerles resaltar a ellos, porque algunos cuentan con muy poca experiencia laboral formal, ¿no? A veces tienen experiencias informales o son emprendedores. Entonces, lo que nosotros decimos es, bueno, ¿ustedes qué aprendieron haciendo esta actividad? Aprendieron a manejar stock, aprendieron a buscar proveedores, a atención al cliente. O sea, son varias competencias que aprenden, que adquieren, sin darse cuenta, y las tienen incorporadas, si no tuvieran una empresa haciendo una planilla de Excel con un control de stock determinado, pero lo hicieron para su emprendimiento o para la actividad que estaban haciendo. Totalmente, y no menosprecien esas experiencias, porque muchas veces cuando hacemos las entrevistas, te dicen, no, yo no tengo experiencia laboral. ¿Nunca trabajaste? Bueno, sí, la verdad es que trabajé 2 años, pero en la empresa de mi tío, haciendo cadetería, y además le ayudaba a la recepcionista o a la administrativa. Bueno, eso es experiencia laboral, más allá que sea en un contexto informal, ¿sí? O, no, bueno, vendo ropa por Instagram. Bueno, eso es un emprendimiento, ¿sí? Y hace que vos desarrolles habilidades, ¿sí? Las habilidades las tenés adquiridas. Lo que a las empresas nos importa o les importa son las habilidades que vos tengas, ¿bien? Entonces, muéstrenlas. Sí, buenísimo Exactamente, eso es lo que tratamos nosotros, que ellos rescaten, porque a veces como si menosprecian su actividad y quizás aprendieron mucho más y tienen un training, igualmente que las pasantías, que es algo que también los chicos tienen que aprender. La pasantía quizás no es una actividad laboral, pero aprenden a trabajar en equipo, respetar horarios, atender a sus supervisores, o sea, el respeto, un montón de cosas. Y les abre redes. Exactamente. Las pasantías puntualmente, ¿sí? Si hicieron una pasantía en una... A ver, por ejemplo, yo trabajaba en una empresa en Cañuelas durante varios años como jefa de empleos y teníamos un acuerdo de pasantías con la Escuela Técnica de Cañuelas, ¿bien? Los chicos venían, trabajaban 6 meses en el programa de pasantías y después por ahí se iban, porque en el momento que terminaba el programa de pasantías no teníamos posibilidad de incorporarlos. Pero cuando me surgía una posibilidad, lo primero que hacía era ir a buscar a los chicos que habían tenido buen desempeño en la pasantía, ¿sí?
Lo mismo que hoy les decía con LinkedIn. Si hicieron buen feedback con la persona que los entrevistó y les interesó la empresa, no pierdan ese contacto. Son redes de posibilidades que van abriendo y eso en algún momento da sus frutos. Exacto, exacto. Natalia, ¿querías levantarse la mano? Bueno. Hola, sí, perdón, estaba activando el micrófono. No, yo quería comentar que con respecto a lo que estaban hablando sobre emprendedores, que a mí me pasó que cuando tuve que armar mi currículum, no sabía qué poner, porque yo siempre fui emprendedora y no tuve un trabajo formal. Y gracias a estas charlas que yo participé en las 4 charlas que hicieron, pude armar de nuevo mi currículum y rescaté eso de que ser emprendedor es muy bueno. Está muy bueno ponerlo, plasmarlo en el currículum, porque hacemos muchas actividades. De hecho, yo tengo mucha experiencia en emprendimiento. Le armé un emprendimiento cuando mi marido se quedó sin trabajo. Le armé un emprendimiento de cero que hasta el día de hoy lo sigue teniendo. Y ahora ayudo a emprendedores del barrio. O sea que es mucho lo que te dan, mucha experiencia. Pero yo lo aprendí con estas charlas. Por eso digo, no menosprecian que el trabajo que tengan no sea formal, porque de hecho necesitan desarrollar un montón de habilidades para poder sostener un emprendimiento personal. Háganlas valer. Exacto. Bueno, Natalia, te agradezco que te hayan servido. Esa es la idea y la finalidad de todas estas charlas. Daniel. Una última pregunta, Gisela. Sí. Respecto, ¿se ve inteligente o video se ve? Bien, bueno, no me metí en ese tema porque no me correspondía a la charla de hoy. ¿Sí? No podía dejarlo pasar, pero... Sí. ¿Cuánto es digamos, la llegada que tiene? Sé que está teniendo mucho auge. Sí, está teniendo mucho auge. A ver, hoy todavía, te diría, tiene más peso, ¿sí? el CV clásico, pero de a poquito empieza a tener, ¿sí? Mucha preponderancia el video CV. Y esto que decís de CV inteligente o video CV, la idea sería una combinación, ¿sí? Exacto. Un video CV inteligente. Sí. Que vos puedas mostrar en ese video CV en muy poquito tiempo tus habilidades, ¿sí? Aquellas habilidades que no podés transmitir en una hoja. Yo en una hoja no puedo transmitir mi capacidad de comunicación, mi empatía, mi fluidez verbal, mi seguridad, mis ganas de trabajar, mi entusiasmo. Entonces, todo eso en un video CV sí se muestra. Entonces empiezan a practicar. Ya que hacen videitos y suben a Instagram todo el tiempo, aprovechen esas habilidades para conseguir empleo, si es lo que están buscando. Gracias, Gisela. De nada. Bueno, gracias, Daniel. Bien, bueno, no, en realidad nada más un comentario que preguntaban si convenía quedarse en contacto con el seleccionador a pesar de no haber quedado. Bueno, comentaste que sí, que está bueno que si nos responden con un feedback, bueno, de responderles y agradecerles el momento. Cassandra, levantó la mano. Y vamos cerrando. Hola, sí, buenas tardes. Buenas tardes. Quería hacer una consulta puntual. Cuando piden remuneración pretendida, no sé qué se espera del lado del reclutador. Entiendo yo que por lo general ya tienen decidido el salario, ¿verdad? Sí. Justamente lo que queremos ver cuando pedimos remuneración pretendida es si tus expectativas son acordes a lo que la empresa puede ofrecer, ¿sí? Si la empresa, por ejemplo, puede ofrecer una remuneración de 80.000 pesos brutos y vos me estás pidiendo 150.000, claramente no voy a poder satisfacer tus necesidades, ¿sí? Entonces, si yo tengo 100 currículums y de esos 100 currículums tengo 80 que son acordes al rango salarial, voy a empezar convocando a esos 80, ¿sí? Es, a ver, un filtro más de alguna manera que utilizamos los reclutadores. ¿Bien? Ah, ok. Porque muchas veces en los avisos, por ejemplo, no aclaran si es part-time, full-time, o se trabaja todos los días, en qué rango horario, o
Y eso creo que varía un poco Sí, lo que uno puede pretender. Claro. Absolutamente. Si no se aclara, primero es un error en el aviso, a mi modo de ver. Pero generalmente se da porque la propuesta es full time, presencial, todos los días. ¿Sí? Claro. Es el estándar. Si no, es como que hacen alguna aclaración. Pero vos como candidato, ¿sí? Podés responder mi remuneración pretendida varía en función de la carga horaria, la modalidad de trabajo y el tipo de tareas. Por una propuesta full time estaría en esta banda. Entonces ahí le estás dando una respuesta al selector, pero no es algo fijo, ¿sí? Estás dejando un margen depende de la tarea, depende de la cantidad de horas, de poder modificar esa banda salarial porque no contás con toda la información. Ok. Y se entiende de que siempre lo que piden es bruto, ¿verdad? Sí, los consultores hablamos en bruto siempre. Listo, ¿bien? Perfecto. Gracias, ¿eh? No, por favor. Bueno, se acabó de subir. Bueno, la última, chicos, porque ya nos estamos excediendo un poco. La última pregunta de Fede dice, a veces en las entrevistas los reclutadores te preguntan, ¿cómo te ves de acá de a 3 o 5 años? ¿Y cómo lo pueden responder? Si se ven, ¿cómo se ven? ¿Sí? Es un poco, a ver, ¿para qué hacemos esa pregunta? Les diría yo. Hacemos esa pregunta para entender un poco cuáles son las aspiraciones de ese candidato, ¿sí? Tengo un cachorro afuera ladrando, no sé si escuchan, les pido disculpas. No pasa nada. Les decía entonces, para evaluar un poquito las expectativas de ese candidato, ver si esa persona en 2 meses va a querer estar ganando el doble, o en 3 años o en 5 años, ¿sí? Ese es un poco el por qué estamos haciendo esa pregunta. Si yo tengo a alguien con un primer empleo que me dice que en 3 años quiere ser gerente de área, bueno, esto ya me está diciendo que es una persona con aspiraciones altas, que va a demandar un crecimiento rápido dentro de la organización, que tal vez tenga las competencias como para ser dentro de 3 años gerente, no lo sé. Pero yo como empresa tengo que analizar si tengo la capacidad de darle ese espacio de desarrollo a esa persona, o no. Y qué tan ubicado en el contexto está ese candidato, ¿sí? ¿Es viable, ¿sí?, que una persona con un primer empleo a los 3 años sea gerente? Tal vez si es un high potential y yo soy una empresa donde el dinamismo de la organización fluye, puede hacerlo, pero si yo soy una empresa con una cultura más vale ortodoxa, donde el promedio de antigüedad de la compañía son 15 a 20 años, difícilmente pueda cumplir las expectativas de esa persona, de ese candidato. ¿Bien? Entonces, en esta línea va esa pregunta. No sé si respondí. Clarísimo. Bueno, chicos, esto ya está terminando. Les dejé en el chat, para aquellos que no se han anotado todavía, quienes tienen que acreditar para poder recibir los créditos de las charlas, que se anoten por carrera, tienen todos los datos para completar. Está en la planilla esa el link. Muchas gracias, Gisela. Disculpame, al principio no te presenté muy bien, fue todo, arrancamos, pero espectacular. Cero problema. Me encantó la charla. Creo que Carmen tiene algo para comentarnos de lo que se viene, como para que todos estén atentos a lo que viene, que es interesante, de graduados, y bueno, ya vamos cerrando. Estás muteada, Carmen. No se escucha. Primero quiero hacer un comentario de algo interno. Es la primera experiencia que hacemos con Eugenia. Eugenia se puso este ciclo de charlas al hombro, la verdad. Te felicito, Euge. Estamos tratando de que el programa Empleo cada vez esté mejor posicionado, porque nuestro rector, desde que creó el programa graduado, siempre dijo un estudiante, un graduado, un puesto de trabajo, y es difícil impulsarlo desde la universidad, pero bueno, estamos tratando de ir por ese camino, y me alegró escuchar que muchas cosas que vos dijiste, Eugenia las está poniendo en práctica con esto de hacer estas previas entrevistas antes de que el graduado vaya a la entrevista laboral,
Bueno, y cosas que nos contaste, hemos tenido graduados que llegaron tarde a entrevistas en Zoom, bueno, la vida de lo que contaste. En ese camino, desde el programa de graduados, les quiero decir a los graduados y graduadas que están en esta charla, que por suerte hay, bueno, algunos ya se han ido por el horario, estamos armando en el nuevo cuatrimestre, todas las actividades que armamos de capacitación tienen que ver con formación integral para el empleo. Algunas son herramientas específicas, aprender a usar en Excel. Daniel Sirigliano, todos los cuatrimestres contamos con él para el uso de las herramientas de Google Suite. Bueno, el cuatrimestre pasado dio 2 talleres, ahora va a dar otro taller que tiene que ver con el armado de herramientas digitales para las clases virtuales, así que ya les va a llegar la semana que viene la invitación, pero estamos armando en equipo, donde está Eugenia, está Daniel, está Gabriel Panic, un ciclo que inicialmente lo pensamos para que los graduados se vean como posibles emprendedores, pero en realidad pensamos que también les puede servir a cualquiera de nuestros graduados para fortalecer su perfil profesional y su desarrollo profesional, aún en relación de dependencia. Entonces estamos armando un ciclo que en este cuatrimestre, en vez de ser solo un curso, va a estar conformado por diversos talleristas y docentes, donde Daniel va a trabajar al inicio, digamos, esas habilidades blandas de las que vos hoy hablaste, digamos, durante todo el tiempo, ¿no? De cómo hay que presentarse, cómo hay que trabajar, cómo hay que trabajar en equipo, cómo es la comunicación, pero también va a trabajar cómo hacer una idea para tener un proyecto y poder pensarse uno como emprendedor. Vamos a tener graduados que van a contar experiencias de trabajos en relación de dependencia y como autoempleo. Después Gabriel Panic les va a dar herramientas del armado de una página Google, de una página web, perdón, de herramientas de redes sociales, cómo posicionar tu emprendimiento dentro de cada red para que sea el primero que se vea. Bueno, es un ciclo pensado por supuesto va a estar Eugenia ayudando en todo lo que tiene que ver con los tips de cómo vamos a apoyarlos a nuestros graduados y graduadas. Como el programa es para ellos, no están todas las personas que están en este curso, es abierto para todos, pero bueno, ya van a ir llegando a participar en todas las actividades. Acá hay 2 personas con las que les pido ya, Natalia Chávez, lo que dijiste nos interesa muchísimo, así que te pido por favor que me copies tu correo para poder comunicarnos con vos, por lo que contaste de tu experiencia como emprendedora y como colaboradora con otros emprendedores. Y les cuento que Cassandra está haciendo una experiencia está haciendo una práctica laboral, siendo parte de un proyecto del programa de graduados en el cual están haciendo un relevamiento de la actualización de la legislación turística durante la pandemia. Entonces nosotros estamos tratando de abrir distintas vías por las que un graduado puede trabajar, no solo a lo mejor viéndose específicamente cada uno en lo que uno piensa de su carrera, sino cómo cada carrera uno puede tener muchas líneas de trabajo, y a veces hay que ser creativo y a veces hay que juntarse entre todos para pensar por dónde ir. Así que les pido por favor que estén atentos. Gisela, muchas gracias. Te querríamos tener como parte de los equipos para que estés dando estas charlas, porque como verás generan ganas de seguir charlando. Así que ningún problema, lo que necesito la participación y bueno, un placer habernos reencontrado en estos últimos años, aunque somos 2 de las primeras, de la primera tanda de la universidad. Por suerte ahora la vida nos puso a trabajar en esto y estamos muy felices. Cerramos este ciclo, pero vamos a abrir otros seguramente. Muchas gracias, Carmen. Muchas gracias a todos. No sé, lo tengo a Roberto ahí con la manito levantada. La última inquietud, rápido, porque ya... No sé si lo último. Quería saber si podía dejar su correo, si por algún tema puntual después a través de Eugenia podía llegar a conseguirlo. ¿El de Gisela? El mío, sí, no sé si tienen inconveniente, le consulto a Eugenia. Sí, no, después me comunico con ella. Sí, no hay ningún problema. ¿Sí? Ok, muchísimas gracias. En LinkedIn, estoy disponible para todos, para lo que necesiten, ¿sí?
Muchísimas gracias. Gisela, encantada, y bueno, muchas gracias por todo, muchas gracias a todos por estar, y bueno, nos volveremos a ver en otro ciclo seguramente, y gracias por apoyarnos también desde ahí, estar presentes y participar. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Gracias, excelente. Muchas gracias. Buena semana. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego.